Revisando la expectación mundial que existe por el plazo de 24 horas que dio Israel para que los civiles abandonaran el norte de Gaza. Desde la Cancillería han hecho ya un llamado al cese de los bombardeos. Está con nosotros Carlos Greitz, acá en el estudio. Carlos, ¿cómo estás? Carlos, muy buenas tardes para conocer tardes. Lo último que se conoce sobre lo que está aconteciendo. Sí, hasta ahora ya se ha mencionado que hay cerca de 400.000 personas que han sido desplazadas desde la zona norte de Israel hacia el sur, principalmente durante esta jornada. Cerca de 70.000, 80.000, pero ya habían sido desplazados unos cuantos cientos de miles durante todos estos días desde el pasado sábado. Hacia el sur de Gaza, en el fondo. No Hacia es que el sur de aquí la se franja. esté viendo la posibilidad de que salgan de Gaza, sino que se trasladen del norte al sur de Gaza. En un territorio que ya está sobrepoblado, Exacto. que ya tiene condiciones de hacinamiento. Bueno, habrá que ver qué ocurre con esos civiles que se han desplazado, los pocos que pueden, porque la verdad es que, de acuerdo a las palabras de las propias Naciones Unidas, esta mañana en una declaración han dicho, esta orden de evacuación es imposible, es impracticable, han dicho, porque eventualmente en un territorio de 2,5 millones de habitantes, en tan poco espacio, trasladar a cerca de 1,1 millones de habitantes es una tarea titánica y además inhumana en cierto sentido. Y en 24 horas además, lo que supone un escaso o acotado tiempo, Carlos, de poder hacer viable una medida de este tipo. Claro, de hecho las imágenes que ustedes están viendo son de las primeras personas a las que les es posible eventualmente trasladarse porque tienen automóviles, tienen vehículos. La pobreza en la Franja de Gaza es extrema y por lo tanto hay una gran cantidad de personas que no van a tener acceso a este tipo de desplazamientos. Claro. Pero esos son los desplazamientos de las primeras horas de esta mañana. Pero además es una situación compleja porque en la zona que han dicho que se debe evacuar hay un hospital. El principal hospital de la Franja de Gaza está en el norte, se llama Al-Shifa, que atiende a más de 6.000 heridos en este instante. Ha tenido que dejar algunos cuerpos en estacionamiento porque se llenó la morgue después de estos días de bombardeos. Así es que con más de 1.400 muertos, la verdad es que la situación es muy compleja claro, en la Franja de Gaza. La Organización Mundial de la Salud, que esto tendría consecuencias humanitarias devastadoras, intentar hacer este traslado principalmente con los pacientes vulnerables que están en los hospitales. Pero vamos a la zona. Vamos a Tel Aviv en este instante. Allí está nuestro enviado especial Rafael Cavada, quien ya nos cuenta lo que se está viviendo a esta hora de la tarde, noche ya, en Israel, en una ciudad que también, más allá de que está un poco más lejos de la Franja de Gaza, de el lugar donde se están realizando las mayores iniciativas militares y bélicas, aún así se sienten, ya lo conversábamos antes de este contacto, Rafa, los vientos de una tensión permanente. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rafa. Muy buenas noches, Carlos, Patricio, Pati, ¿cómo está? Patricia o Pati, ¿cómo están ustedes? Mira, sí, se siente harto. Estamos nosotros en lo que es la principal avenida de Tel Aviv. Y pese a que aquí es Shabbat, no es una ciudad donde sea particularmente ortodoxa. Por tanto, normalmente en un día como hoy, esta calle, esta avenida está llena de gente y todos los comercios que hay deberían estar abiertos si fuera un día normal. No lo es. De hecho, nosotros nos estacionamos acá para mostrar a la gente, pero también porque hay una pizzería que está abierta. ¿Y por qué al lado de la pizzería? Básicamente porque ese lugar tiene un refugio, un shelter antibombas. Y sí, se nos ha dado la instrucción de que si escuchamos sonar la sirena inmediatamente, sin correr, sin entrar en pánico, tenemos 1 minuto y medio más o menos de tiempo para entrar ahí y buscar el refugio ante una eventual sirena, cosa que se produjo hasta hace unas 5 o 6 horas. Hoy en día en la mañana acá sonaron de nuevo las sirenas antiaéreas, como ha sido la tónica durante estas jornadas. Es cierto, Tel Aviv ocupa un lugar especial, el aeropuerto de Ben Gurión está acá, eso es lo que ha hecho que los vuelos sean más bien intermitentes, hay vuelos que entran, otros que no, muchos hemos debido entrar por tierra debido a eso, en un camino que nos permite, tomando más el pulso de cómo están otras localidades, hay movimientos, sí, Israel vive una situación, un estado de guerra, aunque no sea una guerra declarada en lugares como estos. Rafa. Otra cosa es en Gaza, Sí. donde se ha desplegado esta fuerza. Dime. Sí, si es que te ha tocado presenciar desde el momento ya que estás ahí en la zona, estás en Tel Aviv, el momento de presenciar, que se escuchen estas sirenas y de qué manera se da esa evacuación o de qué manera se refugian, si es que eso se da, entre comillas, de manera tranquila.
Sí, en realidad nosotros llegamos acá hace escasos 20 y tantos minutos, se estaba poniendo el sol. Lo primero que nos dan cuando llegamos al hotel es una hoja con las instrucciones de seguridad que debe conocer todo huésped del hotel y los lugares en cada piso donde están los refugios para el caso de una alarma aérea. En el caso particular de nuestro hotel, están alrededor de los ascensores en todos los pisos y en una ubicación diferente en el lobby donde hay que seguir las instrucciones. Lo digo porque lo que nosotros pudimos ver es que a todas las personas que llegan se les hace saber y mirar el lugar para reconocerlo y de manera de que la gente no entre en pánico, pero sepa cómo moverse. Algunas de las imágenes nosotros las vimos el fin de semana de cuando sonaron las sirenas y la gente en el aeropuerto David Ben Gurion caminaba rápidamente pero sin desesperarse hacia las zonas de refugio. Es una instrucción que todo el mundo conoce acá, todas las construcciones tienen un refugio, una zona segura para este tipo de alerta, pero básicamente la ciudad vive hoy una parálisis que no tiene nada que ver con la vida normal de Tel Aviv en su cotidianeidad. Dígame, claro, sí, bueno, muchas tiendas de marcas internacionales cerraron ahí en esa zona de manera permanente, por lo menos hasta que mejore la situación. También sabemos que la mayoría de los vuelos comerciales están suspendidos, por supuesto, hasta Tel Aviv. Y por eso que me interesa conocer un poquito más de lo que fue tu recorrido, tu llegada hasta esta zona. Dices que tuviste que hacerlo por vía terrestre. ¿Con qué te fuiste encontrando? ¿Cuál es la percepción que tienes después de haber hecho ese recorrido? Ya, a ver, hay un ambiente de tensión que uno no se explica rápidamente al principio, pero a medida que vas conociendo antecedentes se hace más claro. Nosotros aterrizamos hace unas 24 horas, no, poco menos porque acá son las 9 de la noche, sí unas 22 horas en Amán, y hoy día a las 6 de la mañana hora local, emprendimos el viaje hacia acá. En el rumbo a la frontera, que no es un gran tramo, son 2 horas 15 de viaje, nos detuvieron en 3 ocasiones con chequeo de pasaporte. Lo mismo ocurrió en el hotel y en el aeropuerto. Hay una extrema sensibilidad sobre qué gente se está dirigiendo a esta zona. Hubo otro chequeo, bueno, hay un frenazo importante en la frontera, porque ese Shabbat, porque ese viernes de oración también en el mundo musulmán trabajaba menos gente y hubo un gran atochamiento de gente. Hay un recorrido que solo se puede hacer en los buses que dispone el sistema de control fronterizo y ahí hubo una espera de unas 3 o 4 horas con mucha gente, varios buses esperando para poder entrar, básicamente palestinos o árabes israelíes, árabes que quedaron dentro de Israel en la partición que se hace en el año 49 tras la primera guerra de Israel, y que tienen documentos israelíes, pueden salir a Jordania y volver a entrar. Después había otros palestinos que venían de lugares como Grecia para acá y había también algo del normal tránsito comercial que se reproduce entre estas dos naciones. Después hay un trecho largo de unas 2 horas más camino hacia acá en el cual había harta más normalidad de la que hay acá, había tránsito, yo no diría mucho tránsito, pero sí mucho más del que hay hoy día en Tel Aviv. Yo he estado en otras ocasiones en la región, así que tengo el parámetro de comparación, y llegamos acá cuando se estaba poniendo el sol. Durante el camino vimos poco movimiento de tropas, un par de camiones del ejército, más que nada transportando carga oculta, no logramos ver qué era, y un par de Humvees grandes con mucho personal fuertemente armados. No hay hacia la zona del este un gran movimiento militar, pero sí hay mucho menos movimiento del que se ve normalmente en Israel, y les insisto, acá Tel Aviv es hoy una ciudad casi fantasma. Hay gente, ustedes la ven acá, pero esta calle es intransitable en un día normal, digamos. Es el sector de diversión nocturna de Tel Aviv. Claro que sí. Rafa, vamos a comenzar también a ir revisando junto contigo y con Pati, con Patricio también, lo que está ocurriendo durante esta jornada, las imágenes también de la evacuación, que es aquello que más ha impactado al mundo, el llamado por parte de las fuerzas israelíes a la evacuación de 1.100.000 personas por lo menos desde el norte de la Franja de Gaza hacia la zona sur. Y Rafa, claramente esto, de acuerdo incluso a lo que ha dicho la ONU, es de alguna u otra manera bastante imposible de realizar
realizar en 24 horas y además con las imposibilidades que hay de movimiento habitual ya en la Franja de Gaza hoy día con mayor tensión. Se genera un conflicto o una posibilidad también de personas que puedan ser afectadas de mayor manera, incluso aumenta de manera radical la posibilidad también de que haya civiles involucrados durante las próximas horas en este conflicto, ¿no? Sí, a ver, lo que ocurre es que ese desplazamiento es impracticable, pero aquí la sensación que hemos recogido y que, bueno, yo tengo que aclarar esto, uno le puede pedir a gente que hasta hace 2 días vio cómo mataban a sus familiares, amigos, vecinos, conocidos, o que tiene alerta de caída de cohetes sobre su cabeza, que se comporte de una manera, digamos, empática, claro, racional. Evidentemente el miedo, no, a lo que voy es que el miedo siempre puede más que la razón, por definición. Entonces, yo la opinión es que he encontrado acá es a Gaza hay que evacuarlo y aplanarlo y que se vayan a vivir a otras partes del mundo. Esa es la opinión que me han dado aquí más de una persona con la que se ha producido la conversación. Básicamente porque el shock que provocó el atentado terrorista simultáneo en 3 estamentos, aire, tierra y mar de Hamas, ha despertado una reacción de inmensa ira, de inmensa sentimiento de venganza, y hoy por hoy al gobierno israelí no hay quien le diga desde la ciudadanía, desde sus votantes, que eso es impracticable. Se lo está diciendo la comunidad internacional, y tú lo mencionabas porque hay un hospital ahí. Sin embargo, a mí me da la sensación de que en este caso en particular la situación va a ser extremadamente compleja. Tienes que movilizar a muchísima gente por una zona que está destruida, que no tiene rutas de evacuación habilitadas ni grandes vías de comunicación. Dígame. Si hay un llamado, ¿no?, que realiza Israel para que 1 millón de personas, de civiles, 1.1 millones se señala puntualmente, deban salir de la zona norte de la Franja de Gaza. Mientras tanto, ya hay también, de parte de la ONU, se ha llamado a desistir de esta orden. Pero ¿qué es lo que logras palpar tú allá en Israel? ¿Crees tú que puede existir la posibilidad que finalmente haya o se eche pie atrás en esta orden o en este llamado que se había realizado por parte de Israel? No lo creo, básicamente porque puede que no ocurra a las 24 horas ni a las 48, pero puede ocurrir a las 72 horas. Segundo, porque el hecho de movilizar gente además da pistas sobre lo que podría venir acá, una operación terrestre a gran escala, para la cual no puedes regar a las fuerzas que sean emboscadas al entrar a Gaza. Para eso evacúas primero y bombardeas después, para luego hacer un ingreso. Si el problema está que mientras haya 100, 140, no tenemos clara la cifra de rehenes, 13 de ellos habrían muerto en las últimas horas con los bombardeos en total. No tenemos claro de cuántos rehenes hay todavía, pero mientras esos rehenes están y el ejército rodee Gaza, va a haber presión por hacer una operación militar para recuperarlos. Por eso yo no creo que el gobierno dé marcha atrás, además porque el gobierno de Benjamín Netanyahu está aliado con sectores religiosos y de colonos, gente que quiere colonizar de nuevo Gaza. Entonces no tienen otra oportunidad como esta. Entonces la presión que hay tanto del electorado como de su coalición política como de la gente que sufrió los ataques terroristas de Hamas es demasiado grande para que haya algún incentivo en echar pie atrás a esa decisión. Claro, y las críticas de la ONU nunca han afectado demasiado a Benjamín Netanyahu. Poco vinculantes, la verdad, más allá de los llamados que se hacen cuando hay conflictos armados tan profundos. La verdad es que los discursos, los llamados por parte de Naciones Unidas tienden a quedar un poco en la nebulosa. Pero de todas formas es importante revisar lo que dijeron esta mañana en Ginebra. Hablaron también emisarios de la OMS respecto de la situación sanitaria en la Franja de Gaza. Revisamos esas declaraciones, aquellas que dicen justamente que es prácticamente una sentencia a muerte para muchas personas, lo que han pedido que desde las fuerzas israelíes hagan una evacuación allí al norte de la Franja de Gaza.
Los pacientes vulnerables incluyen aquellos que ya están gravemente heridos, adultos, niños y recién nacidos que dependen de soporte vital y cuidados intensivos. Y trasladar a personas gravemente enfermas, y recuerde, muchos de ellos son niños y estas personas gravemente enfermas cuyas lesiones significan que su única posibilidad de supervivencia es estar con soporte vital, como ventiladores mecánicos, por lo que trasladar a esas personas es una sentencia de muerte. Pedirle a los trabajadores de la salud que lo hagan es más que cruel. Ya, Rafa, estábamos ahí revisando, bueno, lo que tú nos cuentas en Tel Aviv, también la preocupación que hay en Gaza. ¿Qué ocurre en Cisjordania? Hay preocupación también porque ahí se vaya a extender la violencia hacia ese sector. Estaba revisando información reciente de enfrentamientos que se han dado entre colonos israelíes y palestinos en ese sector. ¿Qué es lo que también debiésemos estar atentos en esa zona? Sí, ha habido enfrentamientos, Pati, a ver, pones en la mesa un punto súper importante. Una cosa es lo que está ocurriendo en Gaza, otra cosa es Cisjordania. Gaza está gobernada por Hamas, que es un movimiento integrista, musulmán, o sea, fundamentalista islámico, mientras que Cisjordania está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, que es una organización política, no religiosa, cuyo principal partido es Al-Fatah, y que tiene desde el año 2006 una rivalidad con Hamas que fue la que significó su retirada de la Franja de Gaza. Hoy por hoy la preocupación es que el conflicto no se extienda allá, pero eso es difícil. Ya llevamos 2 meses, quienes siguen las noticias internacionales lo habrán visto, de roces de colonos con palestinos, pero también con armenios y con cristianos. Han sido meses de unas últimas 8 semanas de tensión constante con colonos ultraortodoxos, con colonos religiosos en diferentes partes de Cisjordania, y dado que después del fracaso de los acuerdos de Oslo y de la construcción del muro que rodea muchas localidades israelíes, que separa localidades israelíes de palestinas, los enfrentamientos han ido creciendo. Esta circunstancia especial ha provocado, este atentado terrorista ha provocado que los ánimos estén mucho más a flor de piel, pero la hostilidad que existe entre los habitantes de Cisjordania y los colonos que están en esos territorios, que son palestinos, es algo que viene ya desde hace unos 2 meses con enfrentamientos constantes. Carlos, además te quería consultar a Rafa, pero además, Carlos, lo que a veces llega, ¿no?, a través de las imágenes de los satélites, ¿qué es lo que ocurrió más durante esta jornada en términos de bombardeos? ¿Ha habido algún cese durante esta jornada? Comillas, ¿no? ¿Cuál es la situación durante esta jornada? A ver, principalmente, y ahí también quería abordar con Rafa, si es que él ha podido en el recorrido por la zona norte de Israel, eventualmente saber o percibir algo más. Eventualmente ha habido bombardeos cruzados en la frontera con el Líbano, que es el otro punto más complejo que hoy día enfrentan las fuerzas israelíes, además de lo que ocurre en la Franja de Gaza propiamente tal. Una frontera con el Líbano donde Hezbollah tiene una actividad permanente y donde eventualmente han habido algunas infiltraciones, algo que no se pudo comprobar, pero sí el primer día, el día domingo, hubo 4 milicianos muertos de Hezbollah que cruzaron hacia territorio israelí. En esta jornada también ha habido algunos cohetes que han cruzado desde el Líbano hacia Israel y la defensa respectiva también de las fuerzas israelíes. Yo no sé, Rafa, si de eso o del movimiento que hay más cerca justamente de Tel Aviv ha habido algún otro atisbo de una sensación que puede haber de que se acerca de alguna forma también la tensión a esa zona. Sí, la pesadilla militar, digamos, el combate en 2 frentes simultáneos, norte y sur, Gaza en el sur, Líbano en el norte, con la actividad de Hezbollah, que tú lo dices bien, el domingo hubo una infiltración y un bombardeo, y hubo también bombardeos de represalia. Hoy día veía la cantidad de alerta de posible bombardeo y era nutrido en torno a la zona norte. El problema es que te obliga, y este es un problema, todos sabemos que los ciudadanos israelíes hacen su servicio militar obligatoriamente y son todos soldados que pueden ser llamados a la acción en cualquier momento. Claro. Ya hay llamado a unos 360.000 en esta oportunidad. El problema es dónde vas a poner esas fuerzas. ¿Las vas a poner en Gaza o las vas a poner en el norte?
¿dónde vas a poner las armas? ¿Dónde vas a poner el bombardeo de precisión? Porque en Gaza se intentó hacer un bombardeo de precisión, pero ya no, ahora se está haciendo el bombardeo masivo. ¿Por qué? Porque puedes necesitar esos bombardeos de precisión en el norte contra Hezbollah. Lo que hoy día preocupa, lo que hemos visto en los medios de comunicación, al mando militar, o uno de los temas de análisis, además de la viabilidad y las características que debería tener una operación en Gaza, que es una pesadilla militar, porque es entrar en un terreno de construcciones derruidas, lleno de trampas, de emboscadas, de grupos operando con armamento, no solamente armamento liviano, ametralladoras, con cohetes, etcétera, sino cuántas de esas fuerzas vas a llevar al norte a evitar que se produzca un ataque similar desde Hezbollah. Y eso es una de las materias militares que hoy tiene ocupado no solo el gobierno, sino también a las Fuerzas Armadas de Israel, las IDF, que ven con estos continuos avisos de cohetería desde el norte la posibilidad de que este conflicto se abra a dos frentes, lo cual por lo demás corre el riesgo de regionalizarlo. El Líbano es un país donde opera Hezbollah, que es un grupo pro-iraní, que es chiita, y que eso nos lleva inmediatamente a cuál es la postura de Irán y de Qatar. Y mientras tanto acá se acerca el grupo de combate encabezado por el portaaviones Gerald Ford de Estados Unidos. Entonces hay una situación bastante grave a nivel militar, a nivel diplomático, y hay que ver qué medidas va a tomar Egipto después de la visita del secretario de Estado Blinken, el secretario de Estado norteamericano. Claro, qué decisiones se van tomando. No es menor, porque si te concentras en una zona, dejas descuidada otras. Y eso también es parte de las decisiones que están tomando. Y también, Rafa, ¿qué ocurre con los rehenes? Porque también esa intervención a Gaza pone en mayor riesgo la situación de ellos. ¿Se sabe algo más al respecto? No, y es por eso que yo les decía que la orden de evacuación debería ser el precedente de un bombardeo para eliminar posibles emboscadas, sitios de defensa, etcétera. Pero el problema está en qué pasa con los rehenes. Y si se abre un corredor humanitario, ¿hacia dónde se va a abrir? ¿Hacia Egipto? ¿Y cómo evitar que se vayan en ese corredor humanitario también los rehenes? Acá hay un juego muy delicado entre el uso de la fuerza, la diplomacia y mantener contenta una población votante, cosa que no ha sido fácil para el gobierno. Recuerden ustedes que hace 2 meses hubo gigantescas protestas contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. Es por eso que cada movimiento en falso puede ser decisivo por esto. Rafa, ¿qué es lo que dice además Hamás con respecto a esta orden de evacuar esa zona del norte de Gaza? Se niegan. Jamás se niega y le pide a la gente que no salga. Hay mucha gente que no va a salir por miedo, hay mucha gente que va a salir por miedo, pero hay mucha gente que no va a salir porque no tiene a dónde ir. Si al final del día Gaza es una de las zonas más hacinadas del mundo, sacar a ese 1.100.000 a donde está el otro 1.200.000 es un poco, tirar demasiado de la cuerda. Hay gente que simplemente, la posibilidad de que haya nuevas colonias israelíes dentro de Gaza es algo que no hemos estado considerando en este análisis, y eso significa que muchos gazatíes dicen, ¿para qué me voy a ir? Para que vengan nuevamente a instalarse colonias israelíes dentro del territorio. Entonces, lo que vaya a hacer Gaza y qué tanto de esa retirada va a ser real y cuántas posiciones va a mantener el grupo Hamás es una incógnita sobre la que hasta ahora no tenemos ninguna luz. Sí, Rafa, y a propósito de lo que está ocurriendo, del futuro también de los rehenes que pueden estar en la Franja de Gaza y esta evacuación de la que hemos estado hablando durante toda esta mañana, hay unas imágenes también que queremos invitarlos a revisar que corresponden a unos mensajes que fueron liberados a través de panfletos de papeles que fueron llegando. Ahí están viendo la imagen. Esos panfletos dicen lo siguiente: civiles de Gaza evacúen la ciudad hacia el sur por su propia seguridad y la de sus familias y aléjense de los terroristas de Hamás que los están utilizando como escudos humanos. Ahí están volando por el cielo de la zona norte de la franja. En los próximos días, dice, el ejército va a operar de manera significativa en la ciudad. Se harán grandes esfuerzos para evitar daños a los civiles. Y claro, menciona el plazo de 24 horas en rigor, pero el plazo de 24 horas que es esgrimido por la ONU no está especificado tal cual en esos mensajes, en esos panfletos. Allí habla más bien de los próximos días y por lo tanto se genera, Rafa, la sensación de que esto puede
generar una tensión un poco más a largo plazo, más allá de lo que pueda ocurrir de aquí a mañana. Sí, lo que ocurre es que si tú desatas una operación militar de bombardeo sobre Gaza cuando ha salido la mitad de las personas a las que le pediste evacuación, va a ser una masacre de civiles. No es que ello no haya ocurrido antes, ha ocurrido en numerosas ocasiones. La última, creo que la operación Plomo Fundido causó 1.300 muertos y 5.000 heridos. Y también fue represalia por actividades terroristas. Pero ¿qué nos dicen los antecedentes? Que Israel está dispuesto a hacerlo. O sea, el problema está en que esto podría ser mucho mayor. Y que no garantiza el objetivo que es erradicar la presencia de Hamás. Entonces, muy probablemente ese plazo de 24 horas no se va a cumplir. Fue claramente una solicitud con el tejo pasado, diríamos en Chile, pero que Israel prepara una operación a gran escala y casi con absoluta seguridad, con penetración de fuerzas terrestres dentro de la Franja de Gaza. Yo creo que es algo que hoy no se puede descartar. Es inminente, y el problema que plantea ello es qué va a pasar con los rehenes que mantiene el grupo terrorista. Sí, sin duda, Carlos, además un conflicto, también, Rafa, es una situación que nos afecta además como país. Hay chilenas además que están involucradas. Conocíamos el caso, esto lo ha denunciado la comunidad palestina en Chile, de una chilena que junto a sus 2 hijas menores no pudieron, Carlos, abordar un vuelo humanitario. Esto fue explicado, lo difunden a través de un comunicado donde plantean allí que ella está casada con un palestino, sus hijos también son ciudadanos chilenos, pero finalmente no pudo abordar este vuelo humanitario. Entendemos, ¿no?, que Israel no habría permitido esa acción. Claro, lo que decía el comunicado de la comunidad palestina es que el gobierno de Israel negó el permiso solicitado por el Consulado de Chile para que esta ciudadana y sus hijos pudieran utilizar el aeropuerto de Ben Gurión y abordar el vuelo humanitario para el que sí estaban inscritos más de 200 personas que ya han salido rumbo a Grecia y rumbo a Madrid, que son las imágenes que ustedes están viendo también ahí en pantalla de los días anteriores. Así es que dice que es un acto arbitrario la comunidad palestina, sin fundamentos, y que ha dejado atrapados a estos ciudadanos chilenos en Beit Jalá, impidiendo su salida. Es una ciudadana chilena de origen palestino y sus 2 hijos menores de edad que viven allí en Cisjordania. Rafa, hay una declaración de Cancillería que no ha emitido, Cancillería no ha emitido ninguna declaración, Rafa, eso quiero decir, pero es la comunidad palestina la que ha hablado. Sí, Rafa quiere comentar algo de eso. Lo que ocurre es que para moverte desde Cisjordania hacia Ben Gurión, hacia Tel Aviv, tú pasas de un territorio gobernado por la Autoridad Nacional Palestina a otro que es israelí. Y en esos lugares hay checkpoints. Si tú no tienes la autorización para pasar, no puedes pasar. Claro. Esa es una de las... Están ahora varados, decían ahí en Beit Jala. Cancillería hasta ahora no ha emitido ninguna respuesta, pero sí tenemos algunas declaraciones. Tenemos una declaración, ¿no? Sí. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice sobre esto. La comunidad palestina, sí. Nuestra compatriota y amiga, que no puedo dar su nombre porque me lo pidió, porque está tremendamente asustada, nos llamó hoy día en la mañana para pedirnos ayuda. Hoy día en la mañana debió haber tomado el vuelo humanitario que venía a Chile. Ella es chilena, tiene pasaporte chileno, carnet de identidad chileno. Está casada con un palestino y vive en la zona de Belén. Hace 5 años más o menos que vive en la zona de Belén. Tiene 2 hijos. Debido a los últimos acontecimientos que ocurren en Palestina, ella está muy asustada de lo que pueda ocurrir. La zona de Belén está cercada, está totalmente cercada. El ejército israelí ingresa permanentemente y en los últimos días entraron a secuestrar 15 palestinos del lugar donde ella vive. Sí. Bueno, hay que ver de qué manera esto además se puede o buscar algún tipo de solución o acercamiento a través de la misma Cancillería chilena. Para poder agilizar eso y ver si es que hay otras situaciones parecidas. Más allá de que uno tal vez no lo comparte, se entiende lo que estaba planteando Rafa al momento de pasar de un país a otro, lógicamente, pero hay que ver si es que acá puede haber algún tipo de visado que se entienda, además que pueda interceder la misma Cancillería chilena. Sí, ahí vamos a ver si es que hay también alguna respuesta de la Cancillería chilena para hacer esas gestiones. Y dentro de las cosas que también han ocurrido hoy acá en nuestro país, la comunidad judía que llegó hasta el Palacio de la Moneda para pedir que se incrementen los esfuerzos para tratar de dar con el paradero de Loren Garkovich, de 47 años, que está desaparecida junto a su marido, que estaría secuestrada, según lo que comentaba el propio padre con quien conversamos hace algunos días atrás. Escuchemos parte de las declaraciones que entregaron los representantes de la comunidad judía acá en Chile.
La barbarie ha sido de un nivel impresionante, el dolor que se está viviendo, el nivel de ensañamiento, barbaridad, porque no hay otra palabra, ha sido horrible y estamos todos sufriendo mucho y en este minuto específico hemos venido a pedirle al presidente que intervenga él y el gobierno especialmente por nuestra compatriota que está secuestrada. La verdad es que respecto de ella no hay información nueva. Solamente sabemos que se comunicó con sus padres, al igual que su esposo, que es español. España ya está haciendo todos los esfuerzos gubernamentales posibles también para tratar de recuperar al esposo. Ellos se comunicaron con sus padres mientras los terroristas ya estaban adentro de la casa, ellos estaban escondidos y esa es la última comunicación. Después la casa en el kibutz fue encontrada destruida, los cuerpos no han sido encontrados y por lo tanto esa es la última información que hay sobre ella. Hace poco más de un mes conmemoramos en nuestro país los 50 años del golpe militar y allí la gran lección era que no había contexto que se pudiese argumentar para justificar crímenes de lesa humanidad. Y desde esa perspectiva nosotros también esperamos que nuestro gobierno no sea tibio ni le quiera buscar justificación o buscar algún matiz frente a crímenes o masacres cometidas contra civiles. En el caso de Loren Garkovich Montoya, sentimos que ella ante todo es una compatriota, es una chilena nacida en San Felipe. No importa si es judía, cristiana, musulmana o no tenga religión. El Estado chileno debe mover todo aquello que esté a su alcance para traerla de vuelta. Ahí estaban entonces las peticiones de la comunidad judía a nivel de gobierno. En algún momento hubo algunas críticas de que no hubo una respuesta inmediata a la situación de Loren Garkovich. De hecho, estaba leyendo ahora que durante esta jornada, en la participación de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en la reunión de la CEPAL, la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer, ella sí ha mencionado esta vez que concentra su atención la situación de Lorena Garkovich, dice, mujer chilena secuestrada por Hamas, cuya liberación exigimos, y aprovechó la instancia internacional para hacer peticiones también a favor de Palestina, en este caso, pero pidiendo por la liberación de Loren Garkovich en esta de las primeras reacciones que hay por parte del gobierno también en torno a este caso, más allá de lo que ha ocurrido en los primeros días. Por eso también la reacción del diputado Silver, que pedía más celeridad eventualmente en cuanto a gestiones por parte del gobierno. De quien no se tiene todavía ninguna información acerca de su paradero tampoco, Pati. Sí, de hecho lo que comentaba el padre de ella es que de todas maneras quieren mantener cierta reserva sobre las conversaciones, las eventuales negociaciones, las estrategias que se vayan a tomar, porque precisamente es parte de que esto pueda terminar con éxito. Sí, bueno, vamos a regresar contigo, Rafa. Bueno, tú ahora te moviste, estabas en una suerte de bandejón, ¿no? Nos había explicado cuál es la situación de por qué tú también estabas ahí junto a tu equipo, junto a Pedro Lobos, frente a una pizzería, pero ahora has cruzado, estabas allá afuera de esta pizzería, y si nos puedes mostrar, a ver si está la posibilidad de que nos puedan mostrar, ahí existe además un refugio. Y nos puede explicar además que hay un margen de tiempo en el caso de que suenan las sirenas para poder ingresar allí. Where is the shelter? Me está preguntando en qué lugar se encuentra el shelter. Can we go in? Just for a while? Can we go in? It's not a shelter. It's not a shelter, but it's a place where it's a safe place. Yes, no es un refugio propiamente tal, es una zona segura. Claro. Can you show us? Tiene que quedarse detrás del... Ok, thank you very much. Tiene que quedarse atendiendo el lugar. Dice que tenemos que salir acá al lado y hay un lugar... Cuidado con la silla. Que hay un lugar donde la gente puede refugiarse, hay que salir y entrar. Él no puede mostrarnos el lugar cuál es, pero yo les quería mostrar básicamente cómo esto está muerto. O sea, esta línea es la línea de demarcación donde se ponen las mesas. Y eso en lugares que el día es como hoy, lugares como esto está lleno siempre de gente. Hoy día no hay nadie. De hecho, ni en este local, ni en el de al lado, que también está cerrado, ni en la hamburguesería, que también está cerrada, ni en una heladería que hay allá. Acá son las, déjame te digo, 19 horas con 37 minutos, las 7:30 de la tarde, la hora en que todo el mundo debería estar. Sí, y la actitud de las personas que pueden estar atendiendo allí, porque claro, en medio de la soledad hoy día, de la tensión también que puede haber, no sé si
puede ser o no, es una interpretación, que la actitud también pueda ser un tanto más temerosa de las personas que atienden, de alguna sospecha, de eventualmente sentirse un poco más inseguros que antes. Claro. Sí. Hay una suerte de tensión ambiente. Lo que ocurre es que a mí me ha tocado estar en Israel, en Tel Aviv, en otros momentos en los que había una situación mucho más tranquila y en otra en la que había habido atentados terroristas hacía muy poco, en Jerusalén, de hecho. Y lo recuerdo porque uno iba a entrar a un local de comida rápida y te chequeaban con estos detectores de metal. Entonces, la situación que hoy se vive es más parecida a la de esos días que a la de los días donde la situación era más pacífica y normal, aunque también debo decir que en los días que hay situación normal, siempre hay un remanente de seguridad. Mira, ahí vemos una persona echando a otra los gritos, que era un homeless, una persona que estaba pidiendo dinero, pero como una muestra de que la situación no está quedan familias también, calma. Rafa, ¿no? Aquí fue y simplemente le echó a los gritos. Sí, pero precisamente por eso, porque hay familias, porque hay niños, el nivel de tolerancia de este tipo de cosas en circunstancias como estas baja muchísimo. Y de hecho, lo que hemos visto acá es, curiosamente, varios homeless en la calle. De aquí alcanzo a ver uno durmiendo y el otro que está caminando ahí, que se gritaba con el anterior. No es que esto no exista en ninguna parte del mundo, existe como en cualquier parte del mundo, pero hoy... Claro, pero hoy hay un nivel de estrés alrededor de ellos que uno normalmente no ve. Son gente que, usted entiende que en todas partes del mundo hay homeless, hay gente en situación de calle, que son relativamente toleradas, pero hoy, dado, creo yo, el nivel de estrés que está viviendo la ciudadanía, se resuelve con episodios de mayor, si no violencia, al menos más agresividad. Y que, por supuesto, además tiene que ver con una ciudad enteramente vacía. ¿Sí? Imaginémonos cuáles son los centros de diversión, de entretenimiento nocturno, gastronomía de Santiago. Imagínenselos verlos un día como hoy, así de vacío, con las mesas apiladas en la calle, con muy poco tránsito vehicular y con algunas personas haciendo jogging en la calle y nadie más. Ahí al lado hay también un local de sushi absolutamente cerrado. En una de las tiendas que debería estar, nos dijo la persona que nos trajo hasta acá, nuestro guía, que estos lugares están todos abiertos y que de hecho nos decía que en el edificio de ahí, una cuadra más abajo, hay 3 pisos completos que son locales y que están todos cerrados hoy día. Un edificio que tiene 3 plantas llenas de locales y que hoy día están todas cerradas por esta alerta en la que vive Tel Aviv hoy. Claro, una situación anómala claramente en todo el territorio israelí y también, por supuesto, preocupados por lo que está pasando en la franja de Gaza. Rafa, te dejamos allí algunos momentos, volvemos contigo más adelante también para seguir revisando lo que está ocurriendo en la zona, cuando tengamos más antecedentes también de lo que sigue ocurriendo en la zona del conflicto. El equipo de Chilevisión Noticias junto a Pedro Lobos. Gracias, Rafa, estamos contigo de vuelta en cualquier momento. Nos vemos más adelante. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos. Chao, Patricia. Chao, Pati. Solo para ir cerrando también, han habido durante esta jornada una serie de manifestaciones a favor de la causa palestina y también a favor de Israel y conmovidos también por lo que ha ocurrido con los ataques de Hamas. Yo sé que se han prohibido en algunos lugares, ¿no? Exacto. A favor de Palestina. De hecho, esas imágenes, por ejemplo, corresponden a Reino Unido. Allí ha habido algunas manifestaciones, pero luego de lo que ocurrió durante el fin de semana pasado, el gobierno, por ejemplo, de Rishi Sunak en Reino Unido sugirió que blandir una bandera palestina podía ser algo controvertido, dijo. Y claro, generó de inmediato más reacciones airadas también por parte de la comunidad. Y en Francia, el ministro del Interior ha prohibido las manifestaciones pro-palestinas porque, según ha asegurado, quiero decir, el titular del Interior francés, Gérald Darmanin, pueden generar alteraciones del orden público. Ha habido detenciones también en Alemania y en otros países de Europa en medio de estas manifestaciones, mucho más tranquilas. Han sido, y más cubiertas incluso por la policía, las manifestaciones a favor de la causa israelí. Claro, es lo que está pasando a esta hora. Carlos Grech, muchas gracias por acompañarnos, pero vamos a seguir muy atentos a lo que está ocurriendo, así que regresamos contigo ahí si es que hay alguna novedad.